sin peros ni rodeos, lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Y de vuelta aquí con Rosita Sánchez porque estamos hablando del ego. Y como les decía antes de irnos a la pausa, la verdad es que me estoy enterando de lo que realmente es el ego. Y yo estoy segurísima que usted, después de escuchar esta charla, va a cambiar por completo lo que creía que era el ego. El ego todos lo tenemos, algunos más, otros menos, pero es parte incluso inconsciente de nosotros, pero es una máscara. No es porque seamos ultra plus o lo máximo, es una máscara para tapar nuestras carencias o nuestras insuficiencias, que también lo tratamos en otro tema. Rosita, pero ¿cómo hacemos que este ego no se apodere totalmente de nuestra personalidad? Porque lo tenemos, ¿no? Pero para que sea menos. Las personas inconscientes están totalmente apoderadas del ego. Una persona que no tiene conciencia de sí, que no se analiza, que no se cuestiona, que no reflexiona, está apoderada por su ego. Eso sí, cuando tú veas a una persona inconsciente te vas a dar cuenta por su ego. Una de las personas que a mí más me ayudó a conocer el ego se llama Eckhart Tolle, se escribe. Él es un hombre que habla perfectamente y describe qué es el ego e incluso cómo también trabajar en el ego. Hay un libro que se llama El poder del ahora, o sea, del momento presente, ahora. Ese libro lo describe muy bien, lo aconsejo para que las personas lo lean y puedan complementar esto. Mira, y otra cosa que quiero decirte es que yo en la universidad no aprendí ese ego, aprendí el ego que tú sabes. Claro. A mí en la universidad me enseñaron que había un yo, un super yo, un ello, entonces eso era parte de la vida y eso era así. Ya cuando empecé a trabajar en que nosotros no solamente somos seres mentales y sentimientos y acciones, sino que hay en nosotros una parte, no, voy a decirlo como es. Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces yo no puedo desconectar mi parte espiritual de mi trabajo terapéutico, porque estaría haciendo un trabajo incompleto. Así es. Entonces cuando yo ya conocí lo que era el ego, entonces ya empecé a vincular esta parte espiritual. Entonces cuando yo empiezo a darme cuenta que hay una voz interior a la que no he oído, esa voz que solo me habla en ausencia de pensamientos. Cuando tú estás pensando, yo te decía antes, el ego y el ahora son incompatibles. Yo no puedo estar en el momento presente concentrada y tener un ego, porque en el momento presente yo estoy en ausencia de pensamientos, estoy viviendo ese momento. Entonces, el momento que yo puedo tener un espacio de concentrarme en lo que estoy haciendo, en lavarme las manos, sentir el agua, ahí estoy sin ego. El momento en que hago meditaciones, ahí estoy sin ego. En el momento en que me concentro en una respiración y me centro en el movimiento rítmico de mi respiración, estoy concentrada en mi yo verdadero. Entonces, en ese momento, mi yo verdadero me habla. Cuando tú necesitas saber si te está hablando el ego o te está hablando tu yo, que es algo muy difícil de distinguir al principio, es por ensayo y error. El resultado me dice si actué con el ego o actué con el verdadero yo. Es cuando a ti te vienen esas intuiciones, esas inspiraciones, que tú de pronto estás ahorita aquí hablando conmigo y de pronto te viene la inspiración de tengo que hacer un programa de esto que está diciendo Rosita. Eso es una inspiración. Me pasa siempre, Rosita. Exacto. Algo que viene de aquí, de lo más profundo, sin tú estar pensando. O planificándolo. O planificándolo. O cuando llevas mucho tiempo sintiendo algo que no le has hecho caso, que no, y es como esa urgencia de tu alma pidiéndote algo. A esa es la que tienes que oír. Lo que pasa es que nos da miedo. Y acuérdese que el verdadero yo no tiene miedo. No tiene miedo porque tenemos una red que nos sostiene. Tenemos alguien que está detrás de nosotros, apoyándonos y ayudándonos. Pero a veces nos hacemos los sordos.
Y nos angustiamos más por las cosas externas. Y yo sí estoy confiada de que esa voz interna al final nos está diciendo la solución para esto que nos está agobiando. Pero como no nos da la gana de escucharlo, seguimos agobiados. Exactamente. O cuando tú vas manejando y de pronto te dicen, no, hoy no me voy a ir por acá, más bien cojamos esta ruta, porque se te ocurrió. Ahí puede haber mucha intuición de que por aquí puede pasarte algo, de que por aquí te está librando de algo. O cuando vas a un sitio y sientes una energía, una persona que no puedes explicar por qué, pero te sientes mal, sientes una mala vibración. Eso que a veces uno dice, yo no sé, no me ha hecho nada, pero me cae mal. No siento química con tal persona. Eso puede ser esa sensación, esa energía negativa o pesada de esa otra persona. Puede ser, pero también puede ser el ego. Por el eso ego. te digo yo que es muy Pero entonces difícil, hay una línea muy línea finita. porque a lo mejor viene de tu ego que tú ves en esa persona alguien que puede ser un reto para ti, que puede ser un peligro profesional, personal para ti. Entonces ahí el ego te está hablando, cuidado. Por eso te digo yo que es por ensayo y error. Es una cosa muy intuitiva, es una intuición que viene de lo más profundo de tu ser. Entonces, la manera de conectarnos más con ese yo superior es estando en momentos de silencio, al irnos a dormir, conectarnos con eso que queremos, cómo queremos estar y teniendo meditación, paz mental, no el bullicio mental. En el bullicio mental siempre va a estar el ego. Sí. Yo recuerdo una anécdota, ¿no? De una amiga que me contaba que tenía una compañera de trabajo, pero esa compañera siempre trataba como de tropezar, tenía menos experiencia que ella, pero de hacerla tropezar a la otra o de tratar de acaparar la atención. Veo que esas carencias las estaba enmascarando con el ego, ¿verdad? Claro, claro, total, porque se sentía insuficiente y tenía miedo. En vez de soltarnos, es que ego es miedo, pero también, como te dije, creo que ya te lo dije, pero es importante repetirlo, el ego es lo que nos ha permitido sobrevivir, porque nosotros vivimos en un mundo donde tal vez, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un niño que escucha a sus padres pelear mucho y discutir y de pronto se enchufa con unos audífonos para oír música, para dejar de oír eso. ¿Qué está haciendo él? Desconectándose de lo que está pasando, oyendo música, evitando. Entonces, ese es un patrón que va a seguir. Cuando hay algo que me pone nervioso, yo me desconecto, yo evito. Porque esa fue la manera en que el ego le permitió sobrevivir a una situación en que un niño es imposible que la entienda. Perfecto, Rosita. Hemos estado conversando con Rosita Sánchez. Esta es una charla imperdible como todas, porque aquí siempre invitamos a especialistas que incluso nos enseñan, no solo nos dan desde su punto de vista, sino que nos enseñan y que nos ayuda para nuestro día a día, todos estos aprendizajes que recibimos en este espacio, porque ese es el objetivo del podcast de Sin Peros ni Rodeos. Gracias, Rosita, por habernos acompañado. Con gusto, Elsie. Hacemos una pausa y ya volvemos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Y ya estamos de vuelta, pero en nuestro segmento de podcast. Y vamos a hablar de un tema bastante interesante que a la final no sabemos realmente su significado o hemos creído que significa tal cosa, pero hemos estado equivocados. El ego. Por lo general uno dice, ay, la que se cree mucho, la que se cree perfecta o el que se cree perfecto es porque tiene un ego desmedido. Pero tras de ese ego desmedido puede haber un sinnúmero de carencias. Pero para hablar del tema ya está con nosotros Rosita Sánchez, psicóloga. Hola, Rosita, ¿qué tal lo dije? Perfecto, no podrías haberlo dicho mejor porque el ego literal es una máscara y tenemos muchas máscaras, no solamente una. Ese ego es el que nos ha permitido sobrevivir, por eso es una máscara, porque es el falso yo que se apodera de nosotros para poder sobrepasar una situación que de otra manera no la hubiéramos podido pasar. Porque nosotros nos olvidamos de quiénes somos.
como te dije en algún programa, nosotros tenemos la mente dividida, literalmente dividida en dos. Uno es mi falso ser o mi ego y otro es mi verdadero ser o mi yo esencial, mi yo original, conectado con la divinidad, con la esencia. El alma. Sí, con el alma o el espíritu. Y este falso, que es el ego, ¿qué hace que esta personalidad puede ser o esta condición de vida se active? Yo le digo desde mi percepción y por lo que he escuchado, es porque esta persona tiene tantos traumas, heridas, situaciones que si las da a notar es una especie de debilidad que va a sentir. Entonces prefiero incluso ser hiriente con el resto. Lo que pasa es que la mayoría de veces eso es inconsciente. Es muy raro la persona que dice, yo a propósito voy a ser hiriente para que no me vean débil. Puede haber algo de eso, pero realmente es una reacción que aprendió. Él fue hiriente y obtuvo el resultado de ser respetado o de ser oído. Entonces ahí se condicionó a ser hiriente porque le funcionó. O lo trataron de esa forma, hiriente, que entonces él dijo, no, tengo que también ser así para que me respeten. Vuelvo y digo, es inconsciente. Toda persona maltratada, maltrata. Toda persona herida, ocasiona heridas. Hiere. Sí. Toda persona insuficiente lo que tú decías en un programa, no es que se herede, sino voy a crear más insuficiencia. Entonces, este ego, ¿cómo podríamos describirlo? ¿Cómo podríamos describir a esa persona para que quienes nos estén escuchando digan, ah, Rosita tiene un ego equivocado, o mejor dicho, el ego es algo dañino. Entonces, Rosita está teniendo ego. O sea, ¿cómo identificamos? A ver, el ego vamos a tener hasta que nos muramos porque es una condición de estar en este plano terrenal. Ya. Entonces, ego siempre vamos a tener. Y no se trata de satanizarlo y decir el ego es malo, el ego es reconducirlo, es aprenderlo a dirigir y a controlar. El ego tiene una premisa fundamental y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. El ego siempre me va a mantener en busca y no halles. En que, por ejemplo, yo sé que la felicidad está en esto, porque además el ego te dice que la felicidad no está en el momento presente. La felicidad siempre está un paso más adelante. Por ejemplo, te puede decir a ti, tu felicidad vas a obtenerla cuando te cases. Y cuando te cases te dice, vas a obtenerla cuando tengas tu casa propia. Cuando tengas tu casa propia, cuando tengas tus hijos. Y cuando tengas tus hijos, cuando tengas otra casa más bonita. Y cuando, pero nunca la vas a encontrar en el momento presente. El ego y el momento presente no son compatibles. Eso quiere decir que entonces empieza esta sensación de inconformidad, de infelicidad, porque no estoy cumpliendo en ese momento lo que supuestamente me va a hacer feliz. Sí, porque la premisa del ego es busca y no halles. ¿Qué cosa te puede dar a ti felicidad? Te dará una felicidad momentánea y una satisfacción. Conseguí esto que quería, me da una satisfacción, me siento bien, pero eso ya me doy cuenta que no es la felicidad. Pero el ego también puede estar alimentado de los estándares sociales que nos rodean, porque claro, toda mujer tiene que llegar a casarse, formar su familia, tener sus hijos. Pero la que no se casa, entonces está destinada a que se le pasó el tren, se queda solterona y no es feliz. Claro, nos han condicionado a que eso es así. Nos han hecho creer eso. La persona que ha trabajado en ella misma seguramente lo único que le importa es ser feliz sin importar la forma en que lo sea. No importa la forma, es porque la felicidad no está afuera, no está en lo que tú consigas, sino que es una felicidad que está adentro. Tú te sientes feliz interiormente. Porque eres la felicidad, eres la abundancia, eres un ser conectado con Dios. Entonces, cuando yo logro saber que no hay nada en el exterior que me haga feliz, porque yo misma soy la felicidad, entonces no necesito ni que un hombre, ni una casa, ni nada me haga feliz. Lo que tú decías del ego, de la persona que actúa con mucho ego. O soberbia. Sí. O sea, no es que una persona tenga más ego que otra. Tal vez estamos en una línea en que hay más valor
en el ego para una persona que en su esencia. Entonces, esa persona que tú ves ahí seguramente es una persona que rara vez se ha conectado y ha reflexionado en quién es ella verdaderamente, ha tenido como esa parte de introspección, de preguntarse quién soy yo en realidad, porque todos llegan a un momento en que nos preguntamos quién soy yo, y yo no soy este ego. Entonces ese momento es valioso porque es cuando yo empiezo a darme cuenta que yo no soy todo esto que creí que era. Entonces el ego siempre nos va a decir, por eso una persona que se siente que yo soy lo máximo, no, el ego nunca te va a decir que si alcanzas eres lo máximo, pero es una zanahoria que te pone para después darte otra. El ego siempre te va a decir, no es suficiente, no alcanzas, eso no es para ti, esfuérzate más, haz esto así. El ego siempre te mantiene dando vueltas en círculo, el ego siempre te va a mantener en que la felicidad no está en este momento y en el busca y no halles. Cuando tú estás conectada con el momento presente, estás conectada con tu esencia. Ahí no hay ego. En el programa anterior que nosotros conversábamos sobre esta sensación de insuficiencia, hablábamos que lo negativo era el ego y por lo general nos sentimos insuficientes. Eso quiere decir que entonces el ego siempre está en nosotros. Siempre va a estar. A veces más, a veces menos, pero está. Vamos a hacer una pausa para hablar entonces cómo tratar de que esté lo menos posible en nuestra vida. Estamos conversando con Rosita Sánchez sobre el ego y créanme que si ustedes escuchan esta charla van a cambiar por completo el concepto de lo que han creído que es el ego. Hacemos una pausa y ya volvemos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente sin complicación. Sin peros ni rodeos, lo que sientes, lo que piensas. Hablamos